Orígenes del satanismo. Se cree que Satán apareció por primera vez en la Biblia hebrea, donde era un ángel que desafiaba la fe de los humanos y la religión. En el libro de Job se le denominaba el Satán, que significa el acusador, o contra de, enemigo de, y actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado Satán fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del hombre y el tentador de Jesús. Se desarrolló mucho más en amplitud y poder que el portador de Armagedón y Apocalipsis, según está caracterizado dentro del libro de la Revelación. Las religiones inspiradas por estos textos, judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un enemigo, viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio, remontándose a la creación y a la caída del hombre. La figura de Satán fue tratada de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes, como un competidor rebelde o celoso de los seres humanos, y caracterizado como un ángel caído o demonio dominando el infierno penitencial. Dios lo arrojó hacia la tierra porque en el cielo estaba extraviando a los ángeles, los seres humanos, vagando por el planeta compitiendo por almas o proporcionando el ímpetu para todas las parodias mundanas. El término satanismo deriva del francés satanisme. En el siglo XVI fue común su uso entre grupos cristianos rivales para referirse unos a otros. Por ejemplo, lo usaron autores católicos en referencia a los protestantes y viceversa. En este contexto se hablaba del uso de satanismos en sus doctrinas en forma similar a como se habla de herejías, es decir, no tanto como una adoración consciente al diablo sino como una doctrina equivocada. Hasta tiempos posteriores se empezó a utilizar para referirse formalmente a adoradores del diablo. Históricamente y principalmente en la civilización cristiana europea a través de los siglos, pero también en los países musulmanes, por ejemplo, los yazidíes, algunas personas o algunos grupos han sido descritos específicamente como adoradores de Satán o del diablo, o como seguidores de su obra. La preponderancia ampliamente extendida de estos grupos en las culturas europeas está en parte relacionada con la importancia y el significado de Satán en la cristiandad. Parece evidente que, mientras los ejemplos de los primeros cristianos podían reflejar los triunfos de la Iglesia Católica en la superación de paganos y herejes, o para deshacerse de los oponentes, como en el caso de Herman Grandier, en los ejemplos más tardíos, al menos desde los tiempos del Marqués de Sade en adelante, expresa clara y abiertamente el odio, hasta el punto del sacrilegio y la blasfemia en algunos casos, hacia la cristiandad y hacia la Iglesia Católica en particular. Particularmente después de la Ilustración europea, algunas obras, tales como El Paraíso Perdido, fueron tomadas por los románticos y descritas como la presentación del Satán bíblico, una alegoría que representa la crisis de fe, el individualismo, el libre albedrío, la sabiduría y el progresismo. Tipos. Satanismo teísta. Parte del sello de Lucifer procedente del Grimorium Verum, es utilizado como símbolo de Satán por algunos satánicos. El satanismo teísta, también conocido como satanismo espiritual, o satanismo tradicional, es la adoración o veneración a Satán como a una deidad. Comprende varios puntos de vista y puede incluir una creencia en la magia que es manipulada a través de un ritual. Suele ser el término con que se designa a aquellas formas de satanismo que tienen creencias sobrenaturales y realizan una adoración del diablo y de demonios de forma literal, entendiendo a estas entidades como seres y espíritus reales que existen objetivamente. El término generalmente se acuña para diferenciar a esta forma de satanismo del satanismo simbólico o convexo, principalmente representado por la Iglesia de Satán de Anton LaVey, la cual asegura que su doctrina es atea, no cree en la existencia de ningún dios y ve a la imagen de Satán como un símbolo de rebeldía, naturaleza humana y poder, pero no una entidad realmente existente.
Las prácticas religiosas y cultos al diablo datan desde tiempos muy antiguos y se registran, por ejemplo, en el caso del aristócrata medieval Gilles de Rais, de difícil validación histórica, ya que en épocas oscurantistas cualquier práctica considerada herética o pagana era clasificada, equivocadamente, como satánica. El caso de la persecución de la Iglesia a los templarios. Ciertamente hay registros de cultos satánicos a lo largo de la historia por parte de seguidores que creían en la existencia real de las entidades que invocaban, incluyendo al diablo. Diferentes figuras históricas han sido asociadas con el satanismo, como Elizabeth Bathory, William Blake o Francis Dashwood y su Club del Fuego Infernal. Su grado de involucración genuina con el culto al diablo es sujeto de debate, y en algunos casos se argumenta que realizaban ritos paganos, esotéricos o simbólicos. Siendo Anton LaVey uno de los primeros, si no es primero, en, al menos públicamente, definir al satanismo como una religión simbólica donde no se rendía un culto real al diablo como entidad existente, razón por la cual el uso de la diferenciación en la terminología responde principalmente a la necesidad de separar ambas formas de satanismo, la teísta tradicional de la simbólica. Pintura de Guido Reni. Luciferismo. Artículo principal: Luciferismo. El término luciferismo a menudo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento oculto. 5. Debido a la identificación popular entre Lucifer y Satanás, es común que se les identifique como satanistas y algunos satanistas se consideren también luciferinos. No obstante, existen grupos que rechazan la identificación prefiriendo asociar a Lucifer con el dios romano precristiano del mismo nombre, el Prometeo griego y el dios de luz del gnosticismo, entre otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental. Paladistas. Paladistas, es el nombre que se le da a la supuesta sociedad del satanismo teísta, así como a los miembros que pertenecen a ella. El nombre, paladista, procede del término griego palas y hace referencia a la sabiduría. Satanismo simbólico. Contrariamente a la creencia popular, el satanismo laveyano no implica culto al diablo o adoración de los dioses. Es una filosofía atea que afirma el individuo como su propio dios. Satanás, hebreo, Satanás, que significa adversario, es visto como un símbolo de desafío para el conservadurismo de las principales corrientes filosóficas y religiosas, sobre todo las religiones abrahámicas, que ven a este personaje como su antítesis. El satanismo simbólico, también denominado satanismo moderno, es la práctica de las creencias religiosas, la filosofía y las costumbres satánicas. En esta interpretación del satanismo, el satánico no rinde culto a Satán en sentido teísta, sino que es contrario a todo credo espiritual, y defiende el hedonismo, el materialismo, el individualismo, la apoteosis, la filosofía crowleyana y el antiteísmo. Satanismo informal o adolescente. En este contexto, los adolescentes utilizan símbolos satánicos como el pentagrama invertido, objetos de la misa negra o la imaginería demoníaca para conseguir una imitación del satanismo. Esta es una experiencia liminal, perceptible por los sentidos, pensada para impactar a los individuos susceptibles y no implica un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las diversas formas de prácticas religiosas satánicas citadas anteriormente. 53. Arnold Markowitz insinúa que esos adolescentes están al borde de sufrir un trastorno límite de la personalidad o están relacionados con problemas de salud mental, dificultades por el abuso de sustancias, trastorno por déficit de atención con hiperactividad u otras dificultades del aprendizaje que pueden conducir a la autolesión. El satanismo adolescente puede evolucionar dependiendo de cada individuo. Los jóvenes involucrados en este puede que hayan sido inculcados por medios de entretenimiento, pero luego interesados leyendo la Biblia negra o satánica de Anton Szandor LaVey. Sin embargo,
No se conocen suficientes casos concretos en los que tal afición haya degenerado en formas agresivas del satanismo. De hecho, la sencillez y complejidad potencial de algunas tesis de la filosofía lavellana pueden servir como base para una organizaciones. La Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán es una organización que se dedica a la aceptación del yo, como se expone en la Biblia satánica, escrita en 1969 por Anton Sandor Lavey. La primera iglesia satánica. La primera iglesia satánica fue refundada el 31 de octubre de 1991 por Carla Lavey para continuar con el legado de su padre, Anton Lavey, autor de la Biblia satánica. En la noche de Walpurgis, en alemán, Walpurgisnacht, del 30 de abril de 1966, día tradicional del aquelarre, Anton Lavey fundó la Iglesia Satánica, que más adelante pasaría a llamarse Iglesia de Satán. Tras su muerte en 1997, una nueva administración asumió el control de la Iglesia de Satán y su sede se trasladó a Nueva York. La hija de Lavey, la gran sacerdotisa Carla Lavey, sintió que no se hacía justicia al legado de su padre y decidió volver a fundar la Iglesia Satánica, que aún sigue funcionando en San Francisco, California, del mismo modo en que su padre la había dirigido cuando estaba vivo. Orden de los Nueve Ángulos. La Orden de los Nueve Ángulos, ONA, pretende ser una organización satánica secreta que se ha mencionado en libros que exponen en detalle el satanismo fascista. En un principio, se formó en el Reino Unido y adquirió importancia durante las décadas de los 80 y los 90. Actualmente, se cree que la ONA ha vuelto a ser una organización totalmente clandestina, al haber completado su misión de divulgar su obra. El Templo de Set. El Templo de Set es una sociedad de iniciación al ocultismo que pretende ser la organización religiosa que lidere el camino de la mano izquierda, en inglés Left Hand Path, opuesto a Right Hand Path, el camino de la mano derecha, este último entendido como el buen camino. Fue establecido en 1975 por Michael Aquino y varios miembros del clero de la Iglesia de Satán, que la abandonaron por diversas discrepancias administrativas y filosóficas. La filosofía del Templo de Set podría resumirse en individualismo ilustrado, mejora de uno mismo a través de la educación personal, el experimento y la iniciación. Este proceso es diferente y característico dependiendo de cada individuo. Algunas personas que no son miembros del Templo de Set encuentran la inspiración espiritual en el dios egipcio Set, o Set, y comparten algunas creencias con la organización. En general, el sistema de creencia hace referencia al setianismo. El setianismo, en teoría, es similar al satanismo teísta. La principal deidad a la que se adora es el antiguo dios egipcio Set, dios de la adversidad. Se supone que Set es el señor de las tinieblas detrás de la entidad hebrea, Satán. Los seguidores de Set le rinden culto a través del ritual de la llama negra. El Templo Satánico. El Templo Satánico es una organización estadounidense que se caracteriza por su activismo político a favor de la secularización y los derechos humanos. Similar a la Iglesia de Satán de Lavey, considera a Satán un simple símbolo y no da crédito a elementos sobrenaturales, prefiriendo a un acercamiento científico y racionalista, pero se diferencia del laveyanismo en sus posiciones políticas más a la izquierda. Denuncias. Roger Morneau denunció y compartió en sus libros su experiencia en el satanismo elitista durante su juventud en Montreal, hasta 1946, cuando se convirtió al cristianismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 1415. El esoterista Franz Bardon en su novela esotérica 16 denuncia a algunas logias masónicas por su práctica del asesinato ritual y del satanismo. Suscríbete a nuestro